días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a Miguel Valencia, a Leida Eismar y Jacqueline Bolaños por todo el trabajo que hicieron. Las innumerables mujeres que hacen un trabajo invisible para sostener esta conferencia, es necesario reconocerlo. Muy emocionada de estar aquí también, porque efectivamente yo vengo de la Patagonia, vengo de la Argentina, vengo de América Latina, soy de América Latina y trabajo además con mucha gente que está aquí presente en una perspectiva global y latinoamericana en lo que se llama el Grupo de Alternativas al Desarrollo, y aquí están presentes, entre otros, Miriam Lang, Edgardo Lander, Alberto Acosta, Uli Brand, Pablo Bertinat, con quien hace 8 años casi estamos reuniéndonos todos los años para pensar a fondo estas problemáticas, acompañando las luchas sociales y territoriales, ecológicas en nuestra región. Yo quisiera hacer, en los 20 minutos que tengo, una presentación más o menos sintética de ciertos debates, partiendo de la idea de que estamos viviendo un tiempo otro, los tiempos del Antropoceno, que efectivamente implican el reconocimiento de que el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance global y geológico sumamente peligrosa, que estamos o hemos traspuesto ya un umbral ante el cual la naturaleza da respuestas que no son nada lineales, sino que son efectivamente imprevisibles y que implican un daño irreversible. La pregunta acerca de qué antropoceno queremos vivir, cuál es nuestra responsabilidad moral, cuál es nuestra responsabilidad política en relación a los escenarios de cambio que podamos construir, me parece importante, al mismo tiempo que creo que es necesario reconocer que efectivamente hay diferentes narrativas en torno a lo que hoy sucede, estos tiempos de crisis socioecológica a gran escala. En primer lugar, hay tres narrativas que yo quisiera sintetizar solamente como introducción. Hay una narrativa colapsista que es muy fuerte, está muy presente en la agenda. Hoy en día hay una enorme cantidad de libros que dan cuenta, lejos de situarse en el marco de la imaginación literaria, dan cuenta con datos claros a nivel científico de cuál es el nivel de la crisis y los impactos sobre el planeta. Y el peligro de derrumbe global de nuestras sociedades, desde el libro de Jared Diamond sobre el colapso hasta los enormes escritos de Fernández Durán, el español que murió hace poco tiempo, dan cuenta precisamente de este gran peligro de derrumbe que pone a prueba también a nuestras sociedades y que señalan que esa posibilidad de derrumbe está asociada a la pérdida de complejidad en todos los niveles y también a la pérdida de valores políticos asociados tradicionalmente a lo que respetamos en términos de democracia. En todo caso, es cierto, nunca ha habido en la historia una sociedad que es consciente de los impactos que hoy tienen las políticas de desarrollo en nuestro planeta y del umbral que se abre en términos de catástrofe. Hay sin duda una segunda hipótesis o narrativa que es la que sostiene el establishment, que es la narrativa o la solución tecnocrática, la salida capitalista a la crisis del capitalismo sin tocar sus claras causas o sus causas estructurales, simplemente apelando a la tecnología, como puede ser en nombre de la geoingeniería. Yo creo que efectivamente la geoingeniería cada vez emerge más o sale más de la idea de ser un plan B y se convierte en el plan A de las élites mundiales en nombre del progreso científico y del desarrollo para poder salvar al capitalismo. De hecho, este año, en 2018, hay 2 ensayos importantes de geoingeniería que lo que buscan es efectivamente manipular el clima a gran escala. Ese también es un gran debate que nos debemos porque efectivamente en poco tiempo estará en la agenda pública y es un debate que nos coloca frente a la idea de una élite que quiere no cambiar el sistema, no cambiar el modelo, sino más bien rehacer la naturaleza, ¿no?, a imagen y semejanza de las tecnologías. Y hay una tercera narrativa que
creo yo que es en la que nos encontramos todos nosotros, más allá de los términos o los conceptos a los cuales apelemos, que es la narrativa ligada también a las resistencias sociales, a las nuevas categorías de pensamiento, a la crítica anticapitalista. Aquí Federico de María hizo una presentación muy interesante de cuál ha sido el avance de la noción misma de crecimiento, que ha costado precisamente imponerse, pese a que existe desde los años 70. Cuando me tocó prologar un libro sobre el decrecimiento, yo señalé que en realidad hay dos momentos, ¿no?, o dos vidas de la noción de decrecimiento. Esa primera vida en los años 70, en las cuales hubo muy pocas conexiones entre el pensamiento del norte y el pensamiento del sur, y este segundo momento a partir de 2003, 2002, en la cual efectivamente sí se abren puertas, se tienden puentes y hay conexiones al calor de la crisis socioecológica entre el decrecimiento y las categorías que estamos elaborando desde hace tiempo en el sur. Cuando me tocó prologar ese libro, también me parece importante subrayarlo, yo tenía la idea todavía de que la noción de decrecimiento era una suerte de consigna o solamente un eslogan. En realidad, hoy en día sostengo que es una consigna sostener que es solamente una consigna, porque el decrecimiento es un campo común que alberga numerosas ideas que conectan la crítica de la economía al crecimiento, la crítica al paradigma productivista. Hay una crítica muy interesante al perfil metabólico de nuestras sociedades, de la cual yo aprendí mucho, y, por supuesto, alberga conceptos muy potentes que apuntan a generar otra racionalidad social, otra racionalidad ambiental, desde la noción de comunes, la noción de convivencialidad, la renta básica como propuesta, la desmaterialización, la autonomía, entre otros. Un vocabulario rico que aparece ilustrado por una suerte de, digamos, experiencias locales diseminadas en el norte y en el sur, en donde se destacan algunas, como pueden ser las ciudades de transición, la moneda social o las comunidades ecorurales. Son numerosas las experiencias que obligan efectivamente a una reflexión en torno a estos modelos ejemplares. En América Latina, sin duda, es a partir, creo yo, del año 2000 que asistimos a una nueva fase de acumulación, a una nueva fase, digamos, de consolidación de un modo de apropiación de la naturaleza, ¿no?, que nosotros hemos denominado neoextractivismo. Una fase del capitalismo neoliberal que implica efectivamente mayor presión sobre los bienes naturales y sobre los territorios en función de conservar un modelo de consumo que exige más materia y más energía. El sur, América Latina, está en el centro de esta estrategia capitalista y en ese sentido, sin duda, creo yo que hablar de antropoceno en América Latina es hablar del neoextractivismo y sus diferentes consecuencias. América Latina es también, en ese sentido, una región del planeta que tradicionalmente ha sido extractivista desde la época de la conquista con Potosí. Todos aquí muchos de nosotros hemos señalado esa historicidad que señala una suerte de ADN extractivista o que señala nuestro lugar en el mapa de la geografía de la extracción, pero sin duda en los últimos 20 años el neoextractivismo ha adquirido nuevas dimensiones al calor de la crisis socioecológica y del gigantismo de los proyectos, ¿no? La amplitud, la gran escala de los proyectos orientados a la extracción de diferentes bienes y materias primas y orientados a la exportación masiva. El neoextractivismo es una ventana privilegiada para leer numerosas dimensiones de la crisis a nivel global, no solo regional. Piensen ustedes solamente en el rol que adquiere China, la República Popular de China, en América Latina en los últimos 10, 15 años, porque efectivamente China, a través de la demanda de commodities, ha consolidado un intercambio cada vez más desigual con nuestros países que de manera adaptativa están exportando cada vez más bienes especializados, materias primas o commodities, e importando productos de alto valor agregado de China. Es decir, que es posible leer también este proceso difícil
y controversial de transición hegemónica que señala a China como hegemón desde la consolidación del neoextractivismo en los países del sur. Y también, además, el neoextractivismo conecta con una gran preocupación que tenemos nosotros en los territorios, que es la retracción de las fronteras de la democracia, ¿no? El inicio de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos que viene de la mano no solo de la criminalización, sino del asesinato liso y llano de activistas de derechos humanos y activistas ambientales. América Latina, como lo dice Global Witness, es el lugar en el mundo en donde se asesinan más activistas ambientales. En 2016 y 2017, 200 activistas ambientales fueron asesinados, el 60% de ellos en América Latina. Y es además la nuestra, una región en donde este proceso global de acaparamiento de tierras, que está ligado a la expansión de la frontera del extractivismo, se sufre, se padece cada vez más, porque es la región en el mundo en donde hay un mayor proceso de acaparamiento de tierras. Y la expansión de la frontera del agronegocios en América Latina, piensen ustedes en la Amazonía, es la expansión de la frontera de muerte, sin ninguna duda. No es casual entonces que nuestra reflexión o nuestras categorías críticas de alguna manera se hayan construido en relación o cuestionando al desarrollo, a los modelos de desarrollo, y no es casual entonces que nuestros conceptos, horizontes, se nutran en ese sentido de la noción misma de alternativas al desarrollo, ¿no? Hay que abandonar la idea de desarrollo, como decía Arturo Escobar hace tanto tiempo, y también Gustavo Esteva, que ha hecho una profunda crítica a la noción de desarrollo como discurso de poder, ese mandato de los países centrales que implicó el desconocimiento de las realidades locales y la invisibilización de los saberes vernáculos, de las culturas subalternas en los países del sur. No es casual entonces que en nuestros países sea la categoría horizonte de posdesarrollo y de posextractivismo la que esté en el centro de la reflexión. Desde el Grupo de Alternativas al Desarrollo, en el cual venimos participando hace más de 8 años, de alguna manera hemos tratado de reflexionar sobre los dos niveles que es necesario tener en cuenta para poder pensar alternativas: la dimensión más micro, que da cuenta de experiencias locales, economías sociales, la agroecología, que está tan expandida en un país como México, pero que incluso se empieza a expandir en un país tan tremendamente sojero, tan ligado al agronegocios como la Argentina. Pero también nos ocupamos de pensar en una clave más macro social, desde la cual efectivamente pensar en términos más teóricos, en conceptos faros que puedan dar cuenta de una posibilidad de cambio. Pensaba en esa línea, en ese nivel más macro, en el proyecto Yasuní que Alberto Acosta defendió en el Ecuador, un proyecto que está ligado a la moratoria, ¿no?, a la suspensión de la extracción del petróleo, a dejar el petróleo en tierra. El proyecto Yasuní fue sin duda un proyecto muy innovador, ¿no?, pero que se encontró ante las inconsistencias y las contradicciones del gobierno progresista ecuatoriano, pero también, como dice Alberto, ante la insensibilidad de los países más poderosos que no quisieron asumir su responsabilidad. Se generó también un movimiento interesante, el de Yasunidos, sin duda, que promovía una consulta popular. Yo creo que el proyecto de Yasuní o la propuesta de Yasuní ha dejado una gran marca que nos obliga a pensar nuevamente en términos de moratorias, de acciones concretas, sobre todo a la hora actual en la cual en América Latina uno de los problemas fundamentales es la expansión de las energías extremas. La expansión de las energías extremas, no solamente de la explotación de los hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o el fracking, sino también de los yacimientos offshore marítimos en aguas profundas y de los crudos bituminosos en diferentes regiones de nuestra América. Promover una moratoria, ¿no?, acciones concretas en relación a una moratoria, sin duda, sería una propuesta interesante de parte de este Congreso. Quisiera agregar además que en América Latina, además de alguna manera de asociar el modelo de desarrollo al paradigma productivista ligado a la idea del
la afirmación del crecimiento como un fin en sí mismo, además de vincularlo a una noción más bien instrumental de la naturaleza, también está, no lo olvidemos, el imaginario eldoradista, ¿no?, que permea nuestras representaciones acerca de la naturaleza, ¿no? La idea de que en América Latina, gracias a la biodiversidad, hay un reservorio infinito de bienes o recursos naturales que al calor de los diferentes ciclos económicos están a disposición del capitalismo de los países más poderosos. Estamos aquí, pareciera, para alimentar al mundo con esos bienes que están bajo tierra o que hoy en día efectivamente están en peligro. Algunos hablan de la maldición de la abundancia. Yo prefiero hablar de esta visión eldoradista que ha calado muy hondo en el imaginario social latinoamericano y que lo vimos tan claramente, ¿no?, en el ciclo progresista de mano asociado a estos gobiernos progresistas que consolidaron modelos neoextractivistas, pero que también están asociados en la visión eldoradista a las representaciones marxistas más tradicionales. Voy a ir a un tercer tema. ¿Cómo estoy de tiempo, Sofía? Bueno, adelante. Estoy bien. Bueno, me alegro. Entonces, hay un tercer tema sobre el cual yo quisiera llamar la atención, que tiene que ver sin duda con las categorías, ¿no?, la nueva gramática política que se ha gestado al calor de las luchas ecoterritoriales en América Latina. Yo soy de la idea de que, al menos como tendencia, lo que ha emergido en América Latina en los últimos 10 años es lo que denomino un giro ecoterritorial, insisto, como tendencia, en el cual convergen una serie de lenguajes. Por un lado, un lenguaje más comunitario, indigenista, por otro lado, el discurso claramente ambientalista, y en tercer lugar, de manera cada vez más importante, como bien ha señalado acá Federico, el lenguaje feminista, ¿no? Tópicos o conceptos horizontes como el buen vivir, derecho de la naturaleza, justicia ambiental, bienes comunes, comunalidad, autonomía, ética del cuidado, la cual no se ha nombrado, ¿no?, son, digamos, conceptos que abren a la posibilidad, digamos, de pensar otra racionalidad social y ambiental y que de alguna manera recorre la reflexión de diferentes enfoques y disciplinas en América Latina. Hay que decir que en ese sentido tenemos un acervo muy rico, que hay una confluencia de disciplinas que hoy en día están pensando esta problemática, desde la geografía crítica brasileña, la ecología política, la historia ambiental, la agroecología, la sociología de los movimientos sociales, la antropología crítica. La antropología crítica, por ejemplo, a ese nivel, yo creo que ha hecho uno de los aportes fundamentales. En los últimos tiempos, ¿no?, se ha dado lugar a lo que se llama en la literatura más bien académica el giro ontológico. Esto es, el giro ontológico designa un campo en el cual confluyen una serie de planteos que sobre todo se propone reconceptualizar la relación con la naturaleza y que efectivamente al calor de la crisis socioecológica lo que han hecho es valorizar aquellos otros enfoques o visiones relacionales, ¿no?, la relación sociedad-naturaleza que sobre todo los pueblos originarios han venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Es sin duda un revisionismo tardío, ¿quién podría negarlo?, al calor de la crisis, pero que postula una nueva episteme ecológica desde una perspectiva no dualista, desde una perspectiva relacional que explora las interacciones entre lo humano y lo no humano y que subraya la existencia de múltiples mundos y realidades. No hay una sola realidad, no hay una sola naturaleza, ¿no? El perspectivismo amerindio, el multinaturalismo, la noción misma de pluriverso se nutre de esto. Pero, insisto, ahí no es que sean arreglos epistemológicos, no se trata solamente de señalar o poner énfasis en los modos de comprender el mundo, sino más bien tiene que ver con la ontología, esto es, con el reconocimiento de la diversidad de modos de existencia, ¿no? En esa línea hay dos conceptos.
Uno de ellos que ha nacido en América Latina, como ustedes bien lo saben, que es el concepto de buen vivir, y el otro que señala puentes entre el norte y el sur, que es el de la ética del cuidado. El del buen vivir es un concepto, aquí hay mucha más gente autorizada, mucho más autorizada que yo para hablar de esto, pero el buen vivir en América Latina está asociado a la experiencia de los pueblos originarios, pero también vino asociado a la noción misma de derechos de la naturaleza, porque efectivamente coloca en el centro, ¿no?, la necesidad de desarrollar una mirada más bien biocéntrica, un enfoque relacional. La noción misma de derecho de la naturaleza, ustedes saben también, está muy ligada a la Constitución del Ecuador, que en 2008 sancionó por primera vez los derechos de la naturaleza, ¿no?, dejando bien sentado que la naturaleza no es solo un objeto, sino también sujeto de derechos. Mucha agua corrió bajo el puente. La noción misma de buen vivir, que es una superficie sobre la cual se inscriben distintos sentidos emancipatorios, fue muy vampirizada y fue vaciada su contenido por los diversos gobiernos progresistas. Más aún, fue disociada de la noción de derecho de la naturaleza y cada vez más vinculada, por ejemplo, al enfoque de capacidades de desarrollo humano, vaciada completamente de su potencia, ¿no?, disruptiva, que implicaba plantear una nueva, un enfoque relacional y una nueva racionalidad ambiental. En último lugar, ¿cuánto me queda, Sofía? ¿2 minutitos me quedan? Adelante. Ok. La otra narrativa, porque esto es muy breve y sintético, perdonen si soy muy sumaria, es la narrativa ligada al protagonismo femenino, ¿no?, el protagonismo femenino en las luchas, que fue algo más bien invisibilizado, viene de larga data, no es algo novedoso, ¿no?, y que yo creo efectivamente que este protagonismo creciente de los feminismos del sur tiende puentes muy concretos con la visión ecofeminista y la visión de la ética del cuidado, ¿no? El ecofeminismo tiene cada vez más importancia. El ecofeminismo no nació en los claustros académicos, también nació en la lucha en los años 70, en Estados Unidos, cuando se cuestionó a la posibilidad de una guerra nuclear, y en ese sentido se cuestionó también no solo la cultura de guerra, sino la cultura patriarcal que estaba detrás de esa concepción, ¿no? Y el ecofeminismo hizo un gran esfuerzo para resignificar ese paralelismo, ¿no?, negativo entre la mujer y la naturaleza. Sí. ¿Cuánto me falta? 1 minuto. Sí, voy terminando. Entonces hizo un gran esfuerzo por resignificar de manera positiva la relación mujer-naturaleza, así como también, en ese sentido, promovió conceptos como el del cuidado, que es un concepto que también tiene una larga historia, para subrayar, ¿no?, en el marco de la ética del cuidado, que el cuidado es algo que tienen en común hombres y mujeres. Es una facultad relacional que en ese sentido es necesaria para poder comprender también la sobrevivencia de la especie, que es el patriarcado, como dice Carol Gilligan, la que separó con claridad el cuidado del hombre, asociándolo a una visión esencialista respecto de la mujer. Hoy en día hay una revalorización de la ética del cuidado que, por ejemplo, en clave de feminismos populares o feminismos del sur, adquiere una gran centralidad. Hoy en día, aquellos que están poniendo el cuerpo en los territorios, defendiendo la vida, defendiendo la biodiversidad, son las mujeres. En ese sentido, el neoextractivismo en esta fase de exacerbación está dando cada vez más visibilidad a los márgenes, a esas mujeres que están denunciando no solo los impactos ambientales, sino también los impactos sociosanitarios, de la expansión de la frontera petrolera, de los impactos del glifosato, de la expansión de la frontera minera. Y son las mujeres las que realizan ese proceso de desacralización del mito del desarrollo, las que valoran el cuidado, relacionándolo, colocándolo como piedra basal, y las que realizan ese pasaje de la noción de interdependencia, para poder comprender la vida, a la noción de ecodependencia. Esto es, subrayando la importancia de otros lenguajes de valoración que, más allá de la valoración crematística, que ponen a la vida en el centro. Cierro con esto. Hay que
efectivamente descolonizar el imaginario social es un gran reto. Tenemos que promover el diálogo con las categorías faros, elaboradas desde el centro y de la periferia. Creo que tenemos que repensar categorías potentes como las de posdesarrollo y posextractivismo, porque tienen o van acompañadas de propuestas también potentes, y colocar en diálogo el eto feminista con un campo como el del decrecimiento, porque el feminismo no es una columna más dentro, o un ítem más dentro de esta visión amplia del decrecimiento, es un concepto marco. Es un concepto marco que nos obliga a pensar que la humanidad no es algo que se define a través de la competencia, el hombre no es un logo para el hombre, sino, como dice Carol Gilligan, el hombre se define como un homo empathicus. Muchas gracias.